Pues buenas tardes y gracias por venir, por acompañarme. Y a eso, de Economía Solidaria, que es el que apoya la presentación. También muchas gracias. Y primero voy a presentarme. Soy Carlos García Vaquero. Nací en un pueblo de Salamanca, vivo aquí en La Rioja pues desde 1998. Y vivo en Murillo de Rioleza desde hace 15 años, desde 2005. Y ahora pues os voy a explicar pues algo que tengo una discapacidad que es esta fue por la que me llevó a comenzar a escribir, que se llama se llama dislexia. Se llama dislexia, que lo que me produce es que pues en el hablo entrecortado, se me traba, hay veces se me olvidan las palabras, quiero decir una palabra, estoy pensando en decir una palabra y suelto otra, y o digo palabras, le cambio le cambio el sentido de las frases, y luego para leer igual, a veces que estoy intentando leer algo y creo que estoy leyendo una palabra, pero resulta que es otra. Luego al rato o al siguiente día lo leo y es otro. Y luego para escribir, pues eso ya falta de ortografía, un montón de ellas, porque no distingo las palabras que van con B, las que van con V, con G, con J, y hay infinidad de errores. Y también me como palabras, me pongo a escribir y me como palabras. Hoy en día con la nueva tecnología pues es fácil, porque vas a escribir, te lo autocorrige, pero siempre hay, por mucha tecnología que haya, siempre hay palabras que la autocorrección pues es que lo corrijan al 100% no está asegurada. Y luego eso, pues luego el problema que tengo pues es lo que me llevó a comenzar a escribir, pues a no poder expresarme, a sacar todo lo que tenía dentro. Pues con los años, tendría 27, 28 años, comencé a escribir poemas, que no fueron poemas. Luego ya con el tiempo, a los 40 años, en el 2010 creo que fue, que empecé, ya lo de la poesía ya me quedaba un poquito corto, porque no podía, todo lo que tenía en la cabeza no podía sacarlo, y empecé pues con relatos. Empecé primero a escribir un relato, y el relato pues alargó, ya digo, voy a continuar, pues a escribir un libro, y por entonces pues no había leído, pues, más de 8 libros en la vida no había leído. Fue casi un experimento a ver qué salía, y pues terminé el libro, que se terminaré 2 años, y voy a comenzar a leer, pues a ver si lo que había escrito como estaba, como que tampoco sabía, al no leer no sabía qué era lo que había escrito, si estaba bien o mal. Y comencé a leer, coincidió que en aquella época estaba en el paro, estuve 2 años y medio en el paro, y ya pues me puse a leer de libros y libros, me puse a leer, tampoco los terminaba, porque bueno, los que me gustaban sí los terminaba, y me puse a leer de distintos autores, pues para ir aprendiendo, y pues el primero que terminé, que fue un experimento, al final era muy largo, pues lo terminé en 2 años, luego lo reescribí, y en el 2015 lo terminé, lo mandé a una editorial para que me lo corrigieran. Me lo corrigieron y luego me lo colgaron también en Amazon. Está puesto a la venta en Amazon. Y luego ya pues terminé el primero, que se llama Las cosas de la libertad. Y ya pues como comencé a escribir otro, el otro ya sabía más o menos por dónde había que al comenzar a leer y a leer, pues ya sabía yo lo que es la estructura, cómo había que estructurarlo, dónde había que cortar, dónde había que... Y ese pues ya más reducido y más estructurado, más... Y ese pues lo escribí en 2 años, que se llama Las conejas del cuarto arriba, que también está editado en digital,
está en Amazon. Luego terminé ese y ya pues el siguiente igual, pues 2 años y igual, más o menos todos tienen el mismo tamaño. Yo cuando llego procuro que tengan en palabras, ¿no? Que no pasen de las 100.000 palabras. Más o menos procuro que sean, y tienen todos entre 90.000 y 100.000 palabras. Es una manía que tengo, que no. Eso, y el tercero igual, el tercero lo terminé el tercero fue, sí, el tercero lo terminé en 2019. También pues igual, tardé 2 años. Y luego el cuarto lo escribí durante 2019. Empecé en febrero y terminé en diciembre o así. Y luego pues terminé el borrador y luego comencé a repasarlo, porque claro, cuando se escribe el borrador, luego tienes que leerlo y releerlo para los fallos. Y terminé de escribirlo en diciembre de 2019 y lo saqué en mayo de 2020. Y este da la casualidad que trata de un virus y de conspiración. Este se llama Lacra. Y luego, pues, mientras estaba editando que es el que presento, lo escribí durante 2020, pues igual, empezaría a escribirlo en febrero, mientras estaba con el otro repasándolo, empecé a escribir en febrero, y lo terminé, pues igual, en diciembre, lo terminé, y luego pues el proceso de corregir y pues también lo saqué en mayo en formato digital. En mayo en formato digital igual, lo mandé a corregir a una editorial. Y luego, pues, como ya tenía en digital, pues ya tenía la idea, bueno, ya me gustaría tenerlos en papel, que no es lo mismo. Y lo mandé a 4 o 5 editoriales. Y esta, Ediciones Russell, que les estoy muy agradecido porque que hoy en día te publiquen un libro, vamos, es complicado porque cuesta. Y este es el Inclino Ancestral. Pues lo presenté en octubre, hace 2 meses que salió, lo presenté en formato papel. Fue la primera presentación. Y este libro, pues, son 3 historias entrelazadas, que tienen hay algo que las une. Que lo que las une es el inclino ancestral. Ese algo es el inclino ancestral que une las historias. Que las historias son 3. La primera está ambientada en el año 30.000 antes de Cristo, más o menos, 30.000 antes de Cristo. La segunda en la Edad de Hierro, 155 y 150 antes de Cristo, y la tercera historia está en la actualidad. Y la idea es un poco para que sea la evolución del ser humano, que pues más o menos lo peor de la evolución, que hemos evolucionado y muchas cosas bien, pero aquí deja ver de lo que nos hemos olvidado, de lo que es la madre tierra. Pues la hemos olvidado y hemos ido pues a lo nuestro, nos hemos olvidado de la casa, y aquí pues quiero mostrar eso. Y pues de las historias, la que estaba basada en el 30.000 antes de Cristo, pues los protagonistas son neandertales. Los neandertales son una especie del mismo género que nosotros. Nosotros somos el Homo sapiens, ellos eran el Homo neandertal, nosotros somos la única especie del género Homo que seguimos vivos, y la neandertal se extinguió hace unos 30.000 años, y que convivieron con nosotros, y estos los neandertales
pues el género Homos se han conocido 9 especies, todas extinguidas, nosotros, y de las 9 especies, pues tan solo es la Neandertal y el Homo floresiensis, una palabra un poco, pues, los neandertales y el Homo floresiensis han surgido fuera de África. Además, todas las especies, nosotros también surgimos en Centroáfrica. Surgimos de la evolución del género que nos precedía a nosotros, que eran el género Australopithecus. Eran otros homínidos que una de las especies del género Australopithecus, pues no se sabe muy bien por qué, evolucionó y surgió la primera especie de género Homo, de nuestro género. Y luego pues y los neandertales surgieron en Eurasia, entre Asia y Europa. Una de las especies que salió de África, de las especies del Homo, que salió de África, pues llegó a Europa, y para adaptarse al clima frío, porque entonces había una glaciación, pues para adaptarse pues tuvieron que evolucionar, y de la adaptación esa surgieron los neandertales, que era una especie, pues eran parecidos a nosotros, pero eran bajitos, de 1,60, como mucho 1,65, y eran robustos, tenían mucha fuerza. Los científicos dicen por los fósiles que tenían bastante fuerza. Luego no tenían el mentón, no tenían mentón, las fosas nasales las tenían, a ver si aquí, a ver. Mira, estos eran digamos, un anciano y un niño. Tenía las fosas nasales, las tenían anchas para favorecer, porque entonces, como había un clima glacial, pues para favorecer que se le calentara el aire que entraba a los pulmones, pues tenían las fosas nasales anchas, y la frente la tenían como hundida, y eran bajitos. Este es un anciano y un niño, y este es, a ver si sale, pues no lo tengo por aquí. Vale, este ya es un adulto, que estos solían vivir 30, 40 años. Y luego pues, y la mayoría de ellos, el 90% eran pelirrojos. Y estos eran pues omnívoros, pero la base principal de la dieta era la carne. Eran carnívoros para alimentar el cuerpo que tenían, y cazaban con lanzas con punta de pedernal. El pedernal es un mineral que, trabajándolo, se desmembra fácilmente, y hacían pues todo tipo de herramientas, pues para la caza: lanzas, cuchillos, hachas, y cazaban con lanzas. Y también cazaban guiando a los animales hacia barrancos o precipicios, corrían detrás de ellos, y siempre había alguno que caía. Luego pues bajaban las calles, siempre estaban abajo las mujeres esperando que cayera alguna pieza, y luego los descuartizaban y lo llevaban a las cavernas o a las cuevas, porque estos que vivieron en todo lo que es el sur de Europa, porque el norte de Europa era todo un glaciar, pues lo que es Alemania, Polonia, Austria, pues era todo un glaciar, era una glaciación, y vivían en el sur de Europa, pues de Francia, sur de Francia, Suiza, desde Rumanía, los países de Yugoslavia, todos estos países, Italia y la península ibérica. Pero en invierno tenían
tenían que pasarlo en las cuevas porque los inviernos llegaba el invierno y se ponía a nevar y estaba pues, completamente nevado y no podían, no, vamos, fuera era complicado vivir. Y estos pues en los meses de verano se aprovisionaban, cazaban y pues para pasar el invierno. Y la historia esta, la historia del inquilino ancestral que es de neandertales, pues es una familia de neandertales que tiene que hacer un recorrido por el continente europeo en uno de aquellos inviernos que era complicado. Era por el padre, la madre y dos niños pequeños. Y ahí se ve pues cómo lo pasan, cómo tienen que sobrevivir, o si sobreviven y las condiciones que tenían. Y esta es más la primera historia. Y luego la segunda historia es de una tribu celta del oeste peninsular, los betones. Los betones, que esta tribu habitó lo que es Salamanca, Extremadura, Zamora, Extremadura, Cáceres, Zamora, algo de Valladolid y Ávila, pues toda esa zona habitó la tribu celta esta. Y la historia del inquilino ancestral de los betones, pues está ambientada en el castro de Yécala de Yertes, que es un pueblo al lado del nuestro, de mi pueblo, que tiene un castro y está ambientada. Mira, voy a poner aquí, estas son las entradas. Los pueblos los pueblos betones, hacían las entradas pues, en forma de embudo, para que cuando quisieran atacarlos, pues se ponían aquí por un lado y por otro, claro, y de un lado y de otro pues lanzaban piedras, aceite, riendo, y esta es la entrada. Esta es una de las entradas, que son los muros. Este tiene unos 400 años, data de 400 años antes de Cristo, y está bastante conservado. Lo que son la muralla, porque luego las casas y eso pues no hay nada. Entonces, luego esta es la típica espada falcata que utilizaban los celtíberos, que los romanos le temían porque sé que hacían unas heridas que, vamos, los historiadores romanos, que son toda la historia esta de los betones de los celtas, la conocemos gracias a los historiadores romanos, porque los celtas no escribían, hacían grabados, pero no escribían, y todo esto lo sabemos a través de los historiadores romanos. Y esta espada, pues esta es la típica espada que utilizaba este pueblo. Y la tercera historia de los betones que está en el libro, pues trata de un niño de 11 años, tiene 11 años, pero está bastante desarrollado para la edad. Y su padre, como lo ve tan desarrollado, pues lo prepara para que se inicie el paso de adolescente pues a guerrero. Siempre, pues casi muchas tribus africanas y del Amazonas todavía se sigue haciendo. Cuando llega la edad, 15 años, o lo mandan, tienen que ir a pasar un tiempo fuera a sobrevivir ellos solos al campo y a sobrevivir. Y el niño pues su padre, aunque tenía 11 años, su padre le dijo, pues venga, que como estaban desarrollados y como todos los padres al final queremos que nuestros hijos sean los mejores, pues al hombre y al niño pues, estaba desarrollado, pero de cabeza no tenía, y lo preparó y
lo armó, le dio la espada, la lanza y estuvo, pues eso, tuvo que pasar por la prueba de iniciación, que eran 15 días, y ahí lo mandó al hombre pues al campo, porque entonces por ahí pues había la fauna, había osos, lobos, linces ibéricos, y luego estaban también los romanos, que estaban ya intentando completar la conquista peninsular. Y pues ahí en medio del campo, entre unas cosas y otras, ahí se vio el hombre que no se sabe, digamos, cómo terminó. Eso, y luego la tercera historia es de la actualidad, está en 2009, está también más o menos por la misma zona que la segunda historia. Es en el Castro este, bueno, por el mismo territorio del Castro de Yecla y el Tes, lo que es todo la ribera del río Ebra, un río Ebra el río Ebra pasa por mi pueblo y pasa también por el pueblo este, y al final desemboca en el Duero. Y la tercera historia está ambientada en el 2009 y trata de un matrimonio que tiene una finca y viven allá en el campo, viven allá, bueno, en el campo, en la casa, y empiezan la hacienda, sus animales empiezan a sufrir ataques de animales salvajes, no saben si son perros, lobos o qué animales son, y luego coincide que la mujer enferma, y ahí pues pasan ahí una situación entre unas cosas y otras, pasan una situación ahí complicada, y luego está pues eso, pues lo que une las tres historias, el inquilino ancestral, que es y nada más. Creo que si me quiere preguntar algo. Bueno, gracias, Carlos, ha sido interesante y muy didáctico lo que nos has contado, ¿no? Yo veo la dificultad que tienes, o sea, aparte del problema que tienes de lectoescritura, ¿no? ¿Cómo haces para escribir y escribir tanto tiempo? ¿Tendrás tu trabajo? Y luego, ¿a qué horas escribes? ¿Cuánto tiempo dedicas a la escritura? Yo el trabajo que tengo, yo solo los fines me toca trabajar fines de semana, y luego gracias a eso tengo bastantes días libres. O sea, yo a lo mejor tengo, pues a lo mejor trabajo 5 días y libro 4, o trabajo 6 días, no es decir trabajo 7 y libro 6, trabajo 7 y libro 6, no, eso depende, y tengo bastante tiempo libre, o sea, bastante días libres, y luego pues claro, al librar también entre semana, pues estoy no es lo mismo que si libro, por ejemplo, si trabajara de lunes a viernes, trabajo de lunes a viernes, pues al final no tengo una hija, pues a la hija te quita más los fines, o sea, si trabajara de lunes a viernes y librara el fin de semana, pues claro, pues tendría, pero al librar, cuando libro bastante entre semana, pues tengo bastante tiempo y yo pues imaginación, o sea, todo esto que me pasa, yo creo que lo compenso con la imaginación que tengo. La imaginación que tengo, yo me pongo cuando me pongo a escribir, me pongo y según me pongo va saliendo. O sea, no es decir, no estoy pensando a ver qué no, me pongo y me sale y eso, y más o menos tengo la costumbre, cada vez que me pongo a escribir, pues escribo no más de 2 horas, pero tengo la costumbre de cuando llego a 900 palabras, ya ahí está, o lo dejo, o si veo que a lo mejor lo he hecho en hora y media, pues un poquito más, pero mínimo 900 palabras, y con más de 2 horas vamos, que no, porque ya esto pues tienes, pues al final pues es como un hobby, no puede otra cosa que vivir de ello, porque esto no vivo.
Y eso, y yo, pues a mí con eso de eso, que lo que me falta por un lado, pues lo tengo por otro, la imaginación que tengo. ¿Y qué estás ahora escribiendo? Ahora, vale, ahora he terminado de escribir una novela, bueno, ya la he revisado ya 2 veces, es de desplazados, está ambientada casi toda en el Sáhara. De desplazados, ahí pues ahí está cómo lo pasan, pues todo lo que hay ahí, todo lo que mueve el tema de los desplazados y de inmigración, y está sobre todo en el Sáhara. A mí el tema de la ciencia me encanta, o sea, todo lo que es el tema de la vida, de biología, astronomía, geología y lo que es el desierto del Sáhara, documentándome, es asombroso. Eso, pues lo visto, los científicos no se ponen de acuerdo, pero cada cierto tiempo, cada 20.000 años, 20.000 o 40.000 años, la órbita terrestre surge una pequeña variación, o sea, surge un pequeño cambio, y eso hace que las lluvias de Centroáfrica se desplazan hacia el norte, y el Sáhara suele estar durante toda la historia de lo que han alcanzado a investigar los científicos, pues a lo mejor cada 15.000 o 20.000 años es toda una pradera, es verde, porque llueve, y sin embargo, pues al mismo tiempo, si está 15.000 años verde, otros 15.000 años está... A los 15.000 años hay otro pequeño cambio de la variación terrestre, de la variación de la rotación terrestre, hay otro pequeño cambio, y si las lluvias están en el Sáhara, pues si hay otro pequeño cambio, las manda para abajo, para el sur. Y luego, a cierto tiempo, es algo que, pues lo que tienen en la Tierra, pues para... Y es eso, y el Sáhara es algo... Hay restos fósiles de... Lo que es la arena del Sáhara, las tormentas. Hace poco los astronautas de la Estación Internacional pues veían como toda la arena de las tormentas cruza el Océano Atlántico y va a parar al Amazonas. Y la arena está llena de nutrientes, porque hay muchos fósiles de cuando el Sáhara estaba verde, muchos fósiles animales, y es muy rica en fósforo, y toda la arena esa va a parar al Amazonas, a la selva Amazonas, y es en parte que la selva Amazonas está así, es porque se alimenta de las arenas, de la arena, del polvo que va. Y hace poco los astronautas que lo descubrieron, ¿eh? Lo del Sáhara que es el desierto, pues es como Norteamérica, y esa es la última que he escrito, y luego pues ya en febrero me pondré con la siguiente, que ya la tengo. Sí, esto es ya, pues al final es la primera lo que más, pero una vez que ya tienes cogido y nada. De las 3 historias que comentas que salen en el libro de Clima Ancestral, ¿va primero una historia, luego otra, o se va intercalando en la lectura? No, se va intercalando. Yo empiezo con una y cuando está en lo mejor, más interesante, me cambio a otra. Y así. O sea, es como las telenovelas, que siempre te dejan en lo mejor, pues es... Bueno, tanto en esta como en los otros libros, suelo tener 2 o 3 historias. Los otros libros están ambientadas en la misma época y es más o menos la misma historia, pero hay que tener 2 o 3 escenas para ir cambiando de una a otra, porque si empiezas a escribir siempre de la misma escena, pues no causa intriga, y eso es coger y llegas a un punto cuando mejor está, cortarlo y pasar al otro y al otro para que no se... Para que salga un poco más ameno, que no aburra.
Así que... Sí. Dos cosillas. Por lo que te he entendido, o sea, has sido más o menos autodidacta, que casi no te has leído, has sido tú. Sí. No has necesitado, yo que sé, ir a... o que alguien experto te ayudara a corregir los libros, Lo de... o que, yo que sé, Lo- o hacer algún curso de algo que no te ha resultado fácil el Lo de- depurar, no solo el de escribir, que te sale natural por lo que ves, sino luego el depurar el contenido y eso. lo de la corrección, Sí. yo cuando termino lo mando hasta ahora, lo mando a una editorial, ¿sabes? Una editorial y pago por ello, a mí para que me lo corrijan, para que me hagan la corrección, porque no, yo tengo un problema de dislexia, o sea, yo no distingo, o sea, pongo un montón de faltas, o sea, yo no puedo corregir, ¿no? Porque no. Y él te corrige. Sí, yo lo cojo, lo mando, me lo corrigen, me lo editan bien y luego pues ellos me lo cuelgan los tengo en Amazon, pero vamos, yo la corrección y todo la edición, no, yo no puedo. Sí, pero bueno, ellos te corrigen cosas, pero no te dan, digamos, Ah, ideas. no, es no. decir, pues igual tendrías que haber hecho el planteamiento de una forma distinta, nada de eso, ¿no? Eso. Yo lo que tengo un amigo que cuando termino le digo, ven, a Jesús Luis, le digo, y le mando el borrador y me dice, hombre, pues tal, pues esto y lo otro, pero vamos, que hoy en día documentarse y es fácil, te metes en internet, para documentarte de todo esto es fácil, te metes en internet, ves documentales, bueno, ves documentales y método de escritura vas a ver, pues igual, yo al principio pues entraba en internet a ver lo de cómo tiene que ser una novela para que no... Y así es como me documentaba, ¿no? Y luego lo de la parte esa, bueno, de documentarte, digamos, de estudiar, si vas a hablar del Sáhara, vas a hablar de eso, pues te requiere también mucho tiempo. Digamos, el libro lo haces como muy fiable históricamente, o es más Bueno, que te lo inventas, o... Yo lo que es el tema de la ciencia y todo lo que hay, entro y me documento, miro bastante, o sea, no miro una entrada enorme, o sea, a lo mejor el tema de lo que he dicho del desierto de Sahara, he mirado bastantes páginas y a lo mejor de 20 páginas hay 15 que dicen lo mismo, hay que contrastar. Y lo de esta novela, lo de Inquilino Ancestral, igual. Lo de Inquilino, sobre todo el tema de los neandertales. En el tema de los neandertales, pues hay un montón de documentales y, claro, y hay algunos pues, que no se contradicen, pero siempre hay que coger la mayoría. Que el tema también de neandertales es que esto está variando continuamente, porque hoy te dicen esto y mañana descubren un fósil que te dicen, pues a lo mejor hace poco la especie el Homo florescensiens descubrieron un fósil que hasta ahora los neandertales eran la última especie que había desaparecido, pero ahora han descubierto un fósil, el Homo florescensiens ahí por Indonesia, creo que ha sido descubierto, y que data de hace 15.000 años, y sin embargo los neandertales desaparecieron, los últimos fósiles son de hace 30.000 años más o menos. Pero claro, pues, se están descubriendo, en esto de la paleontología, está descubriendo continuamente cosas que, pues que unas teorías toman a las otras. Y eso yo, pues para documentarme, sí, yo procuro ser, vamos, riguroso, no vas a poner ahí. Y luego, pues sí, luego la imaginación o la que tengo anterior a esta, que es el tema de los virus, esa también me documenté bastante, me documenté bastante, cómo funcionan los virus. Vamos,
no profundizo mucho, es por encima, pero hay que saber un poco cómo va, no puedes ir ahí vamos, yo desde mi punto de vista, ¿no? A mí me gustan las cosas. Casi menos 10. Casi menos 10. Pues entonces ya... ¿Tenéis alguna pregunta?